Dicen que rompió la imagen de la Virgen con sus propias manos, y que una semana después, la misma figura apareció en el hospital donde su hijo luchaba entre la vida y la muerte. Miriam era pastora, valiente, temida. Pero aquel día, cuando entró a la habitación y su hijo dijo que una señora de cabello blanco había orado por él, su mundo desmoronó. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. Miriam Bautista llevaba más de 2 décadas al frente de su iglesia evangélica en San Miguel del Norte, un pueblo enclavado entre cerros cetradícoes fervorosas. Todos la conocían como la Pastora de Fuego. De voz potente, mirada fija y un discurso cortante como navaja, no dejaba espacio para tibiezas. Para ella, la idolatría era una afrenta directa a Dios. Cualquier cosa que se pareciera a una imagen religiosa era, según sus propias palabras, una brecha que el enemigo usa para engañar a los inocentes. Era viuda desde joven, y Rafael, su único hijo, era todo para ella. A sus 12 años, el niño era dulce, brillante y diferente. Nació con una condición neuromuscular degenerativa que afectaba sus movimientos. Caminaba con dificultad, y cada paso era fruto de años de fisioterapia, lágrimas y fe. Miriam, firme como una roca en el púlpito, se quebraba por dentro cada vez que lo veía esforzarse por ponerse de pie. Los médicos, por fin, habían ofrecido una opción, una cirugía experimental que podría frenar o incluso revertir parte del daño. Pero el riesgo era brutal. Si algo salía mal, Rafael podría quedar sin movilidad para siempre. Miriam entró en una batalla espiritual silenciosa. Se encerraba días enteros para orar y ayunar. Pedía señales. Buscaba respuesta. Pero el cielo, que tantas veces había sentido tan cerca, parecía más distante que nunca. Dios mío, no me dejes sola con esta decisión, decía en voz baja, con las manos temblando sobre su Biblia. Fue en medio de esa tormenta que, una tarde, al pasar en su auto por el centro del pueblo, Miriam vio algo que le encendió la rabia como gasolina al fuego. Frente a la iglesia católica del pueblo, un grupo de vecinos había colocado una pequeña imagen de la Virgen María al pie de un árbol. Era humilde, de yeso, apenas pintada. Pero alrededor, ya se acumulaban flores, veladoras, cartas escritas a mano. Y allí, justo cuando el semáforo se puso en rojo, Miriam vio a una mujer arrodillada, llorando con el rostro cubierto entre las manos, como si hablara con la imagen. No necesitó más. Pisó el acelerador y murmuró entre dientes: «Esto es un altar a la mentira, no lo voy a permitir». Aquella noche, en el culto de miércoles, subió al altar más encendida que nunca. «Estamos rodeados de engaño», gritó con el micrófono en la mano. «El enemigo quiere plantar imágenes para desviar la atención del único que salva». Los hermanos gritaban «Gloria» y «Amén» con fuerza. Pero Miriam no se detuvo ahí. «Este domingo vamos a salir a las calles. Vamos a liberar ese lugar. Vamos a hacer un culto en esa plaza. Y esa imagen va a caer». Algunos se miraron entre sí, incómodos. Otros aplaudieron. Miriam ya había decidido. No sabía lo que venía después, pero estaba segura de una cosa: esa imagen no estaría allí por mucho tiempo. Pero, ¿y si Dios tenía otros planes? El domingo amaneció con el cielo despejado, pero en el corazón de Miriam rugía una tormenta. Desde el altar de su iglesia, ya había decretado: ese día realizarían un culto en la plaza central para restaurar el orden espiritual. Pero lo que no imaginaba era que todo el pueblo ya murmuraba sobre ello. La noticia se había esparcido rápido, como chispa en paja seca. Algunos católicos estaban indignados. Otros, temerosos. Y muchos, curiosos. Al mediodía, Miriam llegó al centro acompañada por hermanos de la iglesia, portando micrófonos, altavoces y Biblias en alto como estandartes. Algunos llevaban pancartas escritas a mano: «Solo Jesús salva» y «Ninguna imagen merece adoración». Sus pasos resonaban en la acera como marcha de guerra. Pero al doblar la esquina y ver la plaza, Miriam se detuvo en seco. La escena la incomodó profundamente. La imagen de la Virgen seguía allí,
sencilla e inmóvil, pero a su alrededor, había algo que no esperaba: niños jugando, ancianos rezando sentados en los bancos, jóvenes dejando papelitos con peticiones. Una señora encendía una vela con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. ¿Eso es lo que llaman fe?, susurró Miriam, con una mezcla de indignación y duda. Alguien de su grupo murmuró detrás: «Pastora, ¿seguimos?». Ella respiró hondo. Tomó el micrófono y subió los escalones de la fuente central. Su voz cortó el aire. «Este lugar será limpiado hoy. Toda forma de idolatría caerá». Algunos se detuvieron a escuchar. Otros se alejaron. Y las miradas comenzaron a pesar en el ambiente. Miriam apuntó hacia el árbol con la imagen y, sin vacilar, empezó a caminar hacia allí. «Es solo un trozo de yeso», gritó. «Pero ¿cuántos corazones están atados a esto?». Se acercó a la base donde estaba apoyada la imagen. Las flores desprendían un perfume suave, y alguien había dejado un rosario colgado en una de las ramas. Miriam lo arrancó de un tirón seco. Un murmullo de desaprobación se esparció. «En el nombre de Jesús, esto se acaba hoy». Con las manos firmes, tomó la pequeña estatua de la Virgen. Era liviana, frágil, hecha de cerámica. Miriam la levantó unos segundos. Sus ojos recorrieron a la multitud. Y entonces, sin dudarlo, la lanzó al suelo con fuerza. Un sonido seco de fragmentos quebrados llenó la plaza. Un silencio sofocante se apoderó del lugar por algunos segundos. Luego, vinieron los gritos, algunos de apoyo, otros de dolor. Una mujer se arrodilló y comenzó a llorar en silencio, recogiendo los pedazos rotos. Otra, más anciana, simplemente se persignó y se alejó con los ojos humedecidos. Miriam, sintiéndose firme, alzó la vista al cielo y dijo: «Gracias, Señor. Tu verdad prevalece». Pero en ese instante, algo la hizo titubear. Su teléfono sonó. Era del hospital. «Señora Bautista, su hijo está teniendo un episodio grave. Tiene que venir ya». Miriam perdió el aire por un segundo. El micrófono cayó de su mano. Y sí. El teléfono aún temblaba en su mano cuando Miriam bajó la mirada, como si la voz del hospital hubiera sido un látigo directo al pecho. «Su hijo, episodio grave, tiene que venir ya», repetía mentalmente, mientras el eco de las palabras se mezclaba con los murmullos confusos de la multitud. La estatua rota seguía esparcida no muy lejos, como una herida abierta en el suelo. Pero Miriam ya no podía mirarla. «Tenemos que irnos», gritó a los hermanos más cercanos. «Ahora mismo». Subieron al coche entre empujones, aún con los altavoces encendidos y la multitud en estado de shock. Algunos grababan todo con sus celulares. Otros simplemente rezaban en silencio. Pero Miriam ya no escuchaba nada. En el asiento del copiloto, con las manos temblorosas, intentaba volver a llamar al hospital. La llamada no entraba. Su corazón latía más rápido con cada segundo. «Señor. Señor», susurraba, pero sentía como si sus palabras se deshicieran en el aire. Llegaron al hospital en un tiempo que ella ni siquiera supo medir. Todo parecía distorsionado. Las luces blancas, los pasillos fríos, el olor ácido de los desinfectantes. Un médico de rostro serio se acercó a recibirla. «¿Usted es la madre de Rafael Bautista?». «Sí, ¿qué pasó?». «¿Dónde está mi hijo?». «Está siendo preparado para cirugía». La inflamación avanzó de forma agresiva. «No hay tiempo que perder». «Pero, ¿no era dentro de 2 semanas?». «Esta mañana él estaba bien». El cuadro cambió. «Si no operamos hoy, corre riesgo de daño irreversible». Esas palabras se clavaron como agujas en su mente: daño irreversible. Ya las había escuchado antes. Pero ahora era distinto. El médico hablaba con un tono que no dejaba espacio para dudas. «Necesito verlo. Solo un minuto. Por favor». Le concedieron un momento. Rafael estaba en una camilla, ya siendo llevado por los enfermeros. Pálido. Con los ojos entreabiertos, pero aún consciente.
Mamá, murmuró él. Me duele, pero no tengas miedo. Miriam tomó su mano, pero las palabras no salían. Su rostro se contrajo en un llanto que ya ni recordaba cómo era. Un llanto verdadero. Que venía del fondo del alma, sin gritos, sin declaraciones. Solo dolor. Estoy aquí, hijo, no te voy a soltar. Y entonces la puerta de la sala de cirugía se cerró. Se quedó allí, quieta, frente a la luz roja que se encendió en la entrada. Una enfermera se acercó con delicadeza y le indicó una sala de espera. Puede esperar allí. Va a tardar unas horas. ¿Quiere un vaso de agua? No, quiero que todo esto termine bien, respondió con apenas un hilo de voz. Se sentó en el banco de metal y miró al suelo. Y en ese momento, las imágenes regresaron como una avalancha, el rostro de la mujer llorando frente a la estatua, el sonido de los fragmentos rompiéndose, la vela que había apagado con los dedos. ¿Había cruzado un límite? ¿Por qué justo hoy, justo después de aquello? ¿Y dónde estaba Dios ahora, cuando más lo necesitaba? Los minutos se volvieron cuchillas en el pecho de Miriam. Cada vez que el reloj de la sala de espera marcaba un nuevo segundo, era como si se abriera otra grieta dentro de ella. La luz roja de la sala de cirugía seguía encendida, implacable. Y el pasillo estaba vacío, como si el mundo entero se hubiera detenido justo cuando su fe más tambaleaba. No tenía fuerzas para orar. No como antes. Sus labios apenas murmuraban, pero las palabras eran huecas, secas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no me respondes ahora? Nadie la oyó. O tal vez sí. Una enfermera pasó con una bandeja de sueros. Le ofreció una mirada rápida, compasiva, pero Miriam apenas la notó. Sus ojos estaban fijos en el suelo, en la misma posición donde antes habían quedado los restos de la imagen quebrada. Era como si el peso de aquel acto siguiera sobre su espalda, más fuerte ahora que nunca. Volvió a ver mentalmente a la mujer arrodillada junto al árbol. Su rostro molado pelas lágrimas, afenosolos, adornó peito. Lembrou también das velas apagadas con furia, dos biletes rasgados. ¿Y si esa mujer estaba pidiendo por su hijo, igual que yo? Una lágrima solitaria escapó. Luego otra. Hasta que sus manos temblorosas ya no pudieron contener más. Yo creía que lo estaba haciendo bien, susurró. Pero ahora no sé nada. Las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Miriam se levantó como impulsada por un resorte. Un médico de bata azul salió, aún con la mascarilla colgando del cuello. Doctora. ¿Mi hijo? ¿Qué pasó? Estamos terminando. Fue más complicado de lo previsto. Encontramos una inflamación que no había aparecido en las resonancias anteriores, nos tomó por sorpresa. ¿Va a caminar? ¿Va a estar bien? El médico no respondió de inmediato. Bajó los ojos por un segundo. No puedo prometer nada aún. Las próximas 48 horas serán decisivas. Miriam se apoyó contra la pared, como si el alma se le escapara por los pies. No gritó. No maldijo. Solo cerró los ojos. ¿Puedo verlo? En unos minutos, cuando lo pasemos a recuperación. Esperó. Y en ese tiempo, por primera vez, miró a su alrededor y reparó en los cuadros colgados en las paredes del pasillo. Había retratos de santos, crucifijos, y justo encima de la puerta de la UCI pediátrica, un cuadro antiguo de la Virgen María. Un rostro sereno, con ojos compasivos y los dedos entrelazados en un rosario. Miriam se quedó inmóvil. La imagen le resultaba familiar. Pero no por libros o iglesias. Era la misma que su hijo había descrito años atrás, en un sueño. Mamá, vi a una mujer brillante, con ojos dulces, y me abrazaba sin decir nada. Él repetía eso desde pequeño. Y justo entonces, el médico regresó. Ya puede pasar. Pero por favor, no lo despierte. Está sedado. Entró en silencio. Rafael dormía con una respiración suave, conectado a tubos y monitores. Miriam se sentó a su lado y le tomó la mano. Quería decir algo, pero fue él quien habló primero,
en un susurro apenas audible. Mamá, ella estuvo aquí. ¿Quién? Una señora, blanca, con ojos tristes, oraba conmigo. Miriam sintió que la sangre se le iba del cuerpo. ¿Qué dijiste, hijo? Rafael no abrió los ojos. Seguía sedado, pero su voz era clara, como si hablara desde otro lugar, más allá del hospital. Una señora, viejita, con cabello blanco. Se sentó aquí, dijo, señalando con un leve movimiento el borde de la cama. Me tomó la mano. Tenía algo colgando en los dedos, como bolitas. Y me miró, pero no habló. Solo oró bajito. Miriam tragó seco. Su mirada se desvió hacia la cadeira ao lado da cama. Estaba Beisia. Inmóvil. ¿Cómo era su rostro? Preguntó, como coracao apertado. No sé, pero era buena. Sentí calor, como si me abrazara con el corazón. Un escalofrío le recorrió la espalda. En ese instante, un pensamiento irracional, casi infantil, cruzó por su mente. ¿Y sí, fue ella? Se levantó de golpe y salió del cuarto. Fue directo a la recepción. ¿Quién estuvo con mi hijo? ¿Una señora mayor, de cabello blanco? ¿Quizá una voluntaria? La enfermera la miró confundida. Hoy, nadie ha entrado desde que lo dejamos. Solo usted, señora Bautista. Pero, él dijo que alguien estuvo con él. No hemos tenido visitas externas en esa área hoy. Miriam apretó los labios. No dijo nada más. Solo se alejó, con los pasos lentos y la mente ardiendo. Volvió al pasillo donde había visto el cuadro. Lo encaró de frente. Era la misma imagen. No exactamente, pero la expresión. Esa mirada, ese silencio que hablaba. Se sentó en la banca al lado y, por primera vez, dejó que las lágrimas fluyeran sin esconderse. Ja no importaba quién viese. No importaba o qué pensarían. Algo dentro de ella estaba se partindo, no por dor, mas por algo maíz profundo, rendicao. No puede ser, susurró. ¿Fuiste tú? Un sacerdote pasó por el pasillo y la miró de reojo. Iba apurado. Miriam pensó en detenerlo, en preguntarle algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. No estaba lista para esas respuestas. Volvió al cuarto. Rafael seguía dormido, pero su rostro era sereno, sin rastro de dolor. La enfermera que lo monitoreaba miró las constantes vitales y frunció el ceño. Interesante. ¿Qué pasa? Están estables. Mejor de lo que esperábamos. Para alguien que acaba de pasar por lo que él pasó, esto es casi milagroso. La palabra la golpeó como un trueno, milagroso. En la ventana del cuarto, el atardecer teñía todo de naranja. Miriam se acercó y se quedó allí, respirando lento, en silencio. Tal vez no estaba viendo visiones. Tal vez no había fantasmas. Tal vez, lo que había roto en la plaza, había venido a mostrarse en otro lugar. De otra forma. Y justo entonces, Rafael despertó del todo. Abrió los ojos, la miró fijo, y dijo algo que la dejó helada. Ella dijo que tú ibas a entender. Ella dijo que tú ibas a entender. Miriam se quedó helada. Rafael hablaba con los ojos aún entrecerrados, como si no supiera el peso de esas palabras. Pero para ella, fue como si le hubieran arrancado el aire del pecho. ¿Qué quieres decir, hijo? No sé. Solo, lo dijo. Antes de irse. Miriam se sentó a su lado sin poder ocultar el temblor de sus manos. Lo cubrió con la sábana hasta el pecho, como si pudiera protegerlo de todo lo que no entendía. Dentro de sí, una pregunta crecía con fuerza, ¿y si esta vez el silencio de Dios no era ausencia, sino enseñanza? Los días siguientes fueron un misterio. Rafael mejoraba a una velocidad que desconcertaba a los médicos. La inflamación desapareció por completo. No hay rastros de presión en los nervios. Los reflejos han vuelto, decía el doctor, hojeando los papeles con el ceño fruncido. Esto es poco común. Muy poco común.
una fisioterapeuta lo ayudaba a levantarse cada mañana. Al principio, con muletas. Luego, solo con apoyo. En la tarde del cuarto día, Miriam lo vio ponerse de pie sin ayuda. Apenas por unos segundos. Pero suficiente para que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Mira, mamá, mira», decía él con una sonrisa que no le cabía en la cara. Ella lo abrazó fuerte. «Te veo, mi amor, te veo». No sabía si agradecía a Dios, a los médicos, o a esa mujer de ojos dulces que solo Rafael había visto. Quizá a todos. Quizá era eso. La humildad que nunca había tenido, aceptar que no sabía todo. Una tarde, mientras Rafael dormía, Miriam salió del hospital. Caminó sin rumbo por las calles del pueblo. El sol del atardecer bañaba los muros antiguos con una luz tibia. Pasó por delante de la iglesia católica. Dudó. Pero sus pasos la llevaron, casi sin permiso, hacia la plaza. La imagen de la Virgen había sido reemplazada. Alguien había puesto una nueva, idéntica a la anterior. Otra vez velas, flores, y un grupo pequeño de personas rezando. Miriam se quedó a distancia. No dijo nada. No interrumpió. Solo observó. Una niña se le acercó con una flor en la mano. Tenía unos 8 años. ¿Quieres dejarle una?, preguntó, señalando la imagen. Miriam la miró. Sonrió. No, gracias, pequeña. Solo vine a mirar. La niña se alejó corriendo. Y Miriam, por fin, se sentó en una de las bancas. Respiró hondo. El aroma a cera derretida, a tierra húmeda, a fe sencilla, era familiar. Humano. Gracias, susurró al viento. No sé quién fuiste. Ni cómo. Pero, gracias. No hubo visión. Ni voz del cielo. Ni resplandores. Solo una brisa suave que movió las hojas de los árboles. Y una paz que no sentía desde que enterró a su esposo. Pero cuando se levantó para irse, se dio cuenta de algo que la dejó paralizada. El rostro de la nueva imagen tenía un leve golpe en la mejilla izquierda. Una pequeña fisura, exactamente donde ella había roto la anterior. ¿Cómo era posible? La grieta en la mejilla de la imagen no podía ser coincidencia. Miriam la reconoció de inmediato. Era el mismo lugar donde, días atrás, su sandalia había golpeado el yeso con furia. Pero esa imagen era nueva, ¿o no? Se acercó lentamente, con el corazón acelerado. La flor más cercana estaba fresca, como si alguien la hubiese dejado minutos antes. Una vela parpadeaba junto al rostro fisurado, y por un instante, Miriam juraría que esos ojos la miraban con ternura. Se llevó la mano al pecho. Algo dentro de ella se quebró, pero no era como antes, no era dolor, era rendición. Por primera vez en muchos años, Miriam no sentía la necesidad de luchar, ni de demostrar, ni de corregir a nadie. Solo de escuchar. Detrás de ella, unos pasos suaves se acercaron. Era la misma señora que, el día del culto, había llorado de rodillas. Se detuvo a pocos metros y dijo con voz temblorosa: «Gracias por no romperla esta vez». Miriam se giró despacio, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo, no sabía lo que hacía». A veces, hay cosas que solo se entienden cuando el alma se calla. No hubo confrontación. Ni reproche. Solo una mirada que decía lo que las palabras no podían. La señora tocó el hombro de Miriam con delicadeza y se alejó. Y ella se quedó allí, quieta, sin saber si llorar o sonreír. En los días siguientes, volvió a casa con Rafael a su lado, caminando con ayuda, pero caminando. Reía, hacía bromas, y quería comer todo lo que el hospital le había prohibido. Esa noche, le cocinó como cuando era niño, arroz con leche, empanadas de queso, y su jugo favorito de guayaba. ¿Mamá? Sí. ¿Crees que ella vuelva algún día? La señora del hospital. Miriam sonrió con ternura. No sé si se fue. Tal vez, solo está en otro lugar ahora. Al final de la noche, cuando Rafael ya dormía,
ella entró a su cuarto y se arrodilló. Pero no gritó. No reprendió al mal. No declaró victoria. Solo lloró. En silencio. Y agradeció. Gracias por dejarme aprender. Por Rafael. Por abrir mis ojos sin destruir mi fe. En su iglesia, Miriam ya no predicaba con dureza. Sus sermones eran más pausados. Contaba historias. Hablaba de compasión, de duda, de humanidad. Algunos se alejaron. Pero otros, se acercaron como nunca antes. Un domingo, al final del culto, se paró frente a los hermanos y dijo: Quiero contarles algo. No para dividirnos, sino para recordarnos que todos, estamos aprendiendo. Incluso los pastores. Y compartió todo. La plaza. La imagen. La cirugía. La mujer. La recuperación. No mencionó nombres. No habló de religiones. Solo de fe. De amor. De lo que no se ve. Mi hijo está caminando. Y yo también. Pero por dentro. No hubo aplausos. Solo un silencio largo, emocionado. Alguien sollozaba en la tercera fila. Otro inclinó la cabeza. Una niña en la última banca dijo en voz baja: Mamá, yo también vi una señora de blanco una vez. Miriam sonrió. El camino no terminó ahí. Pero algo sí había cambiado para siempre. Y cuando, semanas después, pasó de nuevo por la plaza y vio que la imagen seguía intacta, con flores nuevas y más velas, simplemente bajó la cabeza, juntó las manos. Y susurró: Gracias, madre. Sin miedo. Sin culpa. Con el corazón, por fin, en paz. El cielo estaba claro, con nubes suaves que se movían como algodón sobre San Miguel del Norte. El aire tenía ese olor a tierra mojada después de la lluvia nocturna, y en la cocina de la casa bautista, el aroma a pan recién horneado se mezclaba con risas. Rafael, de pie junto al fogón, batía los huevos como si fuera un chef profesional. No te burles, mamá. Mira cómo no se me pegan, decía con orgullo, mientras ella lo observaba desde la mesa con los ojos llenos de lágrimas. Claro que no me burlo. Estoy admirada, respondió Miriam, conteniendo la emoción. Él caminaba. Reía. Hacía bromas. Y lo más importante, estaba vivo. Aquello que los médicos llamaron un milagro, ella ahora lo llamaba misericordia. La rutina volvió, pero no de la misma forma. Miriam ya no predicaba contra imágenes. No desafiaba a creyentes de otras confesiones. Sus palabras ahora eran puentes, no muros. Hablaba de sanación, no de guerra. De escuchar, no de gritar. Una tarde, sentada en el jardín de la iglesia, observaba a Rafael jugando con otros niños. Un niño que antes necesitaba ayuda para subir un escalón ahora corría, con algo de inestabilidad, sí, pero con libertad. Más despacio, Rafita. Gritó ella desde el banco. Estoy bien, mamá. Respondió él con esa sonrisa luminosa que parecía traer sol incluso en los días nublados. En el pueblo, muchos comentaban lo ocurrido. Algunos aún murmuraban a sus espaldas. Otros se le acercaban en silencio, dejaban una flor en la puerta de su casa o una nota anónima con un simple «gracias». Miriam no buscaba aplausos. Tampoco pedía perdón a cada paso. Pero cada vez que pasaba frente a la plaza, su mirada se dirigía sola hacia la Virgen junto al árbol. No se arrodillaba. No encendía velas. Solo colocaba la mano en el pecho y decía, muy bajito: Estoy aprendiendo. Una noche, Rafael preguntó: ¿Tú crees que ella era la Virgen, mamá? Ella lo miró largo rato, acariciándole el cabello. Creo que era lo que Dios sabía que tú necesitabas ver. Y que yo necesitaba entender. Y allí, en esa frase, Miriam comprendió el verdadero milagro. No fue solo el cuerpo de su hijo el que fue sanado. Fue su propio corazón. Endurecido. Arrogante. Herido por años de certezas inamovibles.
Ahora, no había certeza más grande que el amor. Y eso bastaba. Un domingo, al cerrar el culto, Rafael la acompañó al frente y dijo al micrófono: Gracias a todos por orar por mí. Estoy caminando. Pero quiero decirles algo, mi mamá también. Ella camina por dentro. Y eso es lo más bonito que he visto en mi vida. El silencio fue absoluto. Y luego, un aplauso tibio, tímido, pero honesto. Como la fe. Como la sanación. Como la vida. Esa noche, Miriam escribió en su diario: He aprendido que no se trata de destruir lo que no entiendo, sino de mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo ahí. La fe no tiene forma, pero sí tiene fruto. Y mi hijo, caminando, es el mayor de ellos. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó junto a la ventana abierta. El viento entró con perfume de flores, y algo en el aire susurraba: Bienvenida de nuevo, hija.